Pues buenos días a todos, soy Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado especialista en reclamaciones de seguros. Me da mucho gusto compartir con ustedes la 7ª conferencia de este 2024. Y van a ver ahorita en esta plática que cuando se tiene un rechazo, lo más saludable es mejor no decir nada y no hacer nada. Simplemente apoyarte en algún experto que sepa de la materia jurídica de seguros y que ese experto ejercite una acción y pruebe 2 elementos: que existe una póliza y que hay un siniestro. Y todas las causales del rechazo, al que le va a tocar probarla es a la aseguradora, y ahorita lo van a ver. Vamos a hablar de un tema muy importante, donde se discute si la persona sufre de una incapacidad total y permanente. Hablar de incapacidad total y permanente va a tener varias connotaciones. Cuando todas esas definiciones las pasamos por un cristal que se llama aplicación e interpretación más favorable para el asegurado, eso nos permite ser muy cautelosos y saber encauzar debidamente una acción por el cumplimiento forzoso de un contrato cuando se ha otorgado la cobertura de incapacidad total y permanente y el asegurado acreditar que efectivamente tiene una incapacidad total y permanente. Quien debe de acreditar que no es una incapacidad total y que no es permanente es la aseguradora, porque ella es la que está afirmando que ni es total y que ni es permanente. Y cuando ella afirma que no es total y no es permanente, entonces ella va a tener que probar esos 2 extremos de sus argumentaciones. Adelante, Marcela. Gestión del rechazo de la incapacidad total permanente. El rechazo del siniestro. La formalidad en el rechazo del siniestro. Fundamentación, motivación. La formalidad. El rechazo debe ser por escrito. ¿Qué pasa en la práctica? Oiga, licenciado, pero es que no me han rechazado. Ni me pagan ni me rechazan y ya tengo así 7 meses. ¿Qué hacer cuando estás en esa disyuntiva donde ni te han pagado, ni te han rechazado y te están pidiendo más documentos? Es muy fácil. Le mandas un correo o una carta a la aseguradora y le dices: ya no tengo más documentos que aportarte. Por favor, dime si con lo que tienes me puedes pagar, y de ser así ya págame, o rechaza el siniestro y dámelo por escrito. Con lo que ya te aporté, no hay duda que me debes de pagar porque tienes una póliza vigente, está pagada la prima y tengo un siniestro. Y si tengo esas 3 cosas, pues entonces ya lo esperado es que me pagues en vez de que me sigas pidiendo más documentos e informes. O me pagas o me das una carta de rechazo. No tengan miedo de pedir eso. Es un derecho que tienen ustedes como intermediarios, es un derecho que tiene el asegurado. No tengan miedo, manden una carta, manden un correo. Ahora, cuando viene un rechazo, ese rechazo debe venir fundado y motivado, que no es otra cosa más que cuál es el fundamento, si es un fundamento de condiciones especiales, de condiciones generales, es un fundamento legal basado en alguna ley o reglamento, y las razones por las cuales la aseguradora considera que se ha actualizado esa causal de rechazo. No es suficiente que te diga con fundamento en el artículo tal, te rechazo, o con fundamento en la exclusión tal, te rechazo. Eso por sí solo es insuficiente. Lo que es correcto y completo es que diga: al haberse acreditado esto, esto y esto y esto, se actualiza lo previsto en la cláusula, se actualiza lo previsto en la ley, y al haberse actualizado esto y haberse actualizado esto, entonces se actualiza alguna causal de liberación de obligaciones de la aseguradora, se actualiza alguna causal de exclusión y por lo tanto no te pago. Eso es lo esperado en una carta de rechazo, pero ni se estresen, casi nunca vienen así. Lo único que hace la aseguradora es tener un formatito de cartas de rechazo, donde nomás le copian y le pegan la parte de la póliza que ellos consideran que es la que les da el fundamento para rechazar, y al final terminan con un parrafito, casi algunas diciendo palabras más, palabras menos, que es lamentable no poder apoyar, pero que se ha decidido declinar porque se ha actualizado alguna de las hipótesis previstas en la póliza, o porque se ha actualizado una exclusión, o porque se ha actualizado una causal de liberación o extinción de obligaciones. Si ya les llegó la carta, lo que tienen derecho es a decirle a la aseguradora: oye, ya tengo la carta, ya escuché lo que me estás diciendo porque ya lo leí, ahora dame los documentos e informes de donde tú sacaste que se había actualizado esta premisa. Tienen ustedes derecho, y el asegurado tiene derecho,
no solo a que le manden una cartita de rechazo, sino que le den los elementos, documentos e informes, dictámenes y todo aquello que a la aseguradora le permitió rechazar el siniestro. Mucho de lo que la compañía te va a dar es lo mismo que tú le diste cuando reclamaste ese siniestro. Pero aparte de lo que tú le das, las aseguradoras, sus ajustadores, sus técnicos, sus funcionarios, sus directivos e investigadores tienen la obligación y gozan de facultades de investigación. Entonces ellos, aparte de lo que tú les aportas, empiezan a hacer sus investigaciones, se hacen de otros documentos e informes y entre los tuyos más los que ellos consiguieron, te rechazan. Ah, bueno, tú tienes derecho a que te aporten los que ellos consiguieron. Porque si el rechazo no solamente se apoya en los que tú le aportaste, sino en lo que ellos consiguieron, tú tienes derecho a que te los den. Y si te los van a dar, si los pides, y si se ponen reacias a darte la información, no te preocupes, eso se obtiene por otras vías, ya sea por Conducef o por medio de los tribunales, donde uno le dice al juez, oiga juez, requiera a la aseguradora para que me aporte toda esta información. Y uno lo puede hacer como un medio preparatorio a un juicio para aportarse o allegarse de documentos e informes con los que va a preparar su demanda, o lo puede hacer desde que uno presenta la demanda y le dice, oiga juez, estos documentos bajo protesta de verdad no los tengo, esta causal que dice la aseguradora que se sustenta en este documento tampoco lo tengo, por favor pídale y requiérala para que lo exhiba. Y apercíbala que en caso de no hacerlo, tenga esta consecuencia. En 8 de cada 10 cartas de rechazo existe una aplicación, una interpretación, una motivación y una fundamentación incorrecta. Por eso es muy delicado que ustedes digan, yo estoy de acuerdo con el rechazo de la aseguradora, porque de cada 10 veces que ustedes están de acuerdo con ese rechazo, 8 de esas ocasiones, ustedes están aplicando, interpretando, fundando y motivando incorrectamente el rechazo o respaldando ese error. Entonces, vámonos a la segunda diapositiva, por favor. La causal del rechazo, la carga de la prueba, la entrega de la póliza, la explicación de la póliza, la claridad y precisión de los textos. Para darle la mayor amplitud a todos esos conceptos que les acabamos de leer, tiene uno que tener un poco de experiencia jurídica, ser abogado, ser especialista en seguros y litigar en materia de seguros. ¿Y eso para qué sirve? Eso te da muchísima ventaja al momento de gestionar los derechos del asegurado. Hay una regla general en materia jurídica. El que afirma está obligado a probar. Entonces, el que sostiene el rechazo, el que afirma que hay una causal de rechazo, es la aseguradora, y bajo esa premisa, vamos a usar la regla general, la aseguradora va a tener que probar el rechazo. Si el rechazo lo sustenta en términos y condiciones de la póliza, va a tener que probar que al asegurado se le entregó la póliza. Va a tener que probar que al asegurado se le explicó la póliza. Y cuando llegue a la aplicación e interpretación, aquí en la aplicación e interpretación de la póliza, de las condiciones y de la ley, obviamente que la aseguradora va a tratar de aplicar e interpretar en beneficio de ella. Pero sorpresa, los tribunales, la corte y los colegiados ya dijeron que tratándose en la materia de seguros, la aplicación e interpretación de términos y condiciones y de la ley debe ser en la forma que más favorezca al asegurado, que más amplia protección le brinde al asegurado. Vámonos a unas definiciones. Ahora, si estamos hablando de incapacidad total y permanente, ¿cuándo se considera una incapacidad total y permanente? ¿Me ayudas, por favor, Marcela? Sí, definición de incapacidad total y permanente. De acuerdo a la aseguradora MetLife, el término invalidez total y permanente se define de la siguiente manera. Se entenderá como invalidez total y permanente cuando a consecuencia de un accidente o enfermedad se genere una incapacidad del tipo orgánico funcional y o una incapacidad por pérdidas orgánicas, que por su naturaleza y gravedad sea evidente desde el punto de vista médico que son totales y permanentes, con pronóstico de recuperación nulo y por lo tanto influyan en una disminución total de ingresos del asegurado al impedirle el desempeño de su trabajo habitual o cualquier otro compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social.
Beneficio. Si estando en vigor este beneficio y antes del aniversario de la póliza inmediato posterior a la fecha en el que el asegurado cumpla la edad de 60 años, se invalida total y permanentemente. Ahora, de acuerdo a la aseguradora Cardiff, la cobertura adicional por invalidez total y permanente del asegurado acreditado aplica cuando se hubiere contratado expresamente según lo especificado en la carátula de la póliza y o en el certificado individual correspondiente y se entenderá por invalidez total y permanente, inciso A, aquella condición de carácter permanente que se manifiesta durante la vigencia de la póliza derivada de un accidente o enfermedad y permanezca de forma continua durante un periodo de espera que se especificará en la carátula de la póliza y o certificado individual, que impida al asegurado desempeñar un trabajo u ocupación remunerados compatibles con sus conocimientos, aptitudes o posición social, y por consiguiente no se procure la totalidad de los ingresos que percibía antes del estado de invalidez. O, inciso B, la pérdida absoluta e irreparable de la vista en ambos ojos, de ambos pies, ambas manos, de una mano y un pie, o de una mano o un pie y la vista de un ojo. En estos casos, no será necesario que transcurra el periodo de espera indicado. Se entenderá por pérdida de una mano, pérdida de un pie y pérdida de la vista de un ojo lo estipulado a continuación. Pérdida de una mano, su separación completa, anquilosamiento o pérdida de la funcionalidad motriz total a nivel de la muñeca o arriba de ella. Pérdida de un pie, su separación completa, anquilosamiento o pérdida de la funcionalidad motriz total desde la articulación tibiotarsiana, es decir, del tobillo o arriba de ella. Y finalmente, pérdida de la vista, la desaparición completa e irreparable de la función de la vista en ambos ojos. Ok, y tenemos una definición de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 480. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Le voy a poner un caso real. El caso mío. Yo me quedé ciego hace 11 años. Por última vez 11 años. Pero antes de haberme quedado ciego, recuperé la vista después de haberla perdido 6 veces. La perdí, la recuperé, la perdí, la recuperé, hasta que llegó el día que ya no la recuperé. Yo tenía un crédito hipotecario, tramito mi incapacidad. El IMSS me expide mi constancia de incapacidad. Y con esa constancia de incapacidad voy a la aseguradora que tenía un crédito yo hipotecario y le digo, oiga, necesito que me aplique el beneficio de incapacidad, se pague a la financiera el crédito hipotecario y se me libere mi hipoteca. La aseguradora y sus ejecutivos dijeron que no, porque no obstante que me había quedado ciego, yo seguía trabajando como abogado, que yo seguía ejerciendo mi actividad y que seguía litigando. Y entonces no tenía una incapacidad total y permanente, porque podía seguir ganando dinero a través de mi actividad profesional. Sí, continúo litigando, pero no me puedo mover solo. Tengo que o apoyarme de alguien o con alguien, pero solo no puedo ir, solo no puedo llegar a un punto. Y entonces, claro que la ceguera me incapacita, porque si no es por esa otra persona, yo no puedo llegar a ningún lugar. Y eso impide que yo pueda resolver por mí mismo mi necesidad de movilidad. Y por lo tanto sí estoy incapacitado. Pues fue un litigio, se discutió en tribunales, varios años discutimos mi caso. Y esa era la idea que le querían vender al juez, de que yo no estaba incapacitado, porque si bien es cierto que me quedé ciego, yo seguía litigando y seguía trabajando y que seguía teniendo ingresos. Pues afortunadamente los tribunales nos dieron la razón, pero vean cómo se discute, cómo los conceptos y las definiciones están sujetas a aplicación e interpretación y percepciones. Por eso lo que les dije hace ratito, aplicar e interpretar términos de la póliza, términos de leyes y reglamentos, de artículos, pues requiere de cierta habilidad, cierto conocimiento y experiencia. ¿Por qué? Porque hay que aplicarlos e interpretarlos y aportar elementos para que cuando se apliquen y se interpreten en la forma que más beneficio le acarrean a un asegurado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando intermedian una póliza de vida con un beneficio de incapacidad permanente y algo ocurre con su cliente y le ocurre un accidente, le ocurre una enfermedad que lo imposibilita para seguir trabajando? En alguno de los juicios yo me acuerdo que la aseguradora dijo, oiga, pero si nomás se quedó sin movilidad la mano derecha,
con la mano izquierda puede hacer lo demás, dijo. Ah, no, pues sí, con la mano izquierda puede hacer muchas cosas y con el pie puede pedalear una bicicleta y puede hacer lo que quieras, pero lo que él hacía requería de su mano derecha. Y como la ley dice que sea total, que le impidan desempeñar lo que hacía antes, y no dicen que le impida parcialmente, sino es suficiente con que se lo impidan, no importa si es mucho o es poco el impedimento, lo que se debe privilegiar es que haya un impedimento para desempeñar una actividad económica como la que venía desarrollando esa persona, o que le impida desarrollar su vida habitual como la venía desarrollando, porque no todas las personas están obteniendo ingresos en el momento en que llegan a una incapacidad total y permanente, pero esas personas tienen una vida, hacían una vida rutinaria y después de ese padecimiento, enfermedad o accidente ya no lo van a poder hacer, y entonces la incapacidad no se debe de enfocar hacia la parte económica, porque yo no puedo demostrar que alguien ya no gana lo que ganaba antes si esa persona no tenía ingresos. Lo que tengo que demostrar es que esa persona ya no puede hacer sus actividades diarias cotidianas, y como tiene derecho al esparcimiento, tiene derecho a la cultura, tiene derecho a la libre circulación, la libre movilidad, tiene muchos derechos, y esos derechos se le vieron mermados porque ahora ya no puede moverse, ya no puede hacer, ya no puede oír, ya no puede leer. Y eso es lo que uno debe argumentar al momento de reclamar esos siniestros que han sido rechazados. Y ahora les voy a leer lo que dice una de las tesis que se ha ocupado de atender la incapacidad total y permanente en los tribunales federales. ¿Me ayudas, Marcela, por favor? Claro que sí. Criterios jurídicos. Registro digital 2027389, 1ª época. Materia civil, tipo aislada. Fecha de publicación, viernes 6 de octubre de 2023. Invalidez total y permanente. El dictamen emitido por el Instituto Mexicano de Seguro Social que determina la invalidez definitiva es jurídicamente eficaz para acreditar el riesgo amparado en una póliza de seguro que exige la comprobación de aquel estado. Hechos. En un juicio oral mercantil, la actora demandó a una aseguradora la declaración de procedencia de la incapacidad total y permanente amparada en un contrato de seguro, así como la exención de pago de las primas por invalidez desde la fecha del siniestro y la indemnización correspondiente. El juez federal declaró procedente la acción y condenó a la demandada a cubrir dichas prestaciones, contra lo cual la aseguradora promovió un juicio de amparo directo en el que adujo que en el dictamen emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, aportado por la actora, se estableció una invalidez parcial, es decir, no permanente, que le impidiera realizar una actividad remunerada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el dictamen emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que determina la invalidez definitiva, es jurídicamente eficaz para acreditar el riesgo amparado en una póliza de seguro que exige la comprobación de un estado de invalidez total y permanente. Justificación. Lo anterior es así toda vez que el artículo 119 de la Ley del Seguro Social se advierte la definición legal de invalidez, y si bien dicha legislación no contiene como tal el concepto de invalidez total y permanente a que se refiere el contrato de seguro, lo cierto es que dicha porción normativa prevé que aquel supuesto acontece cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual al que desempeñaba, una remuneración superior al 50% de la habitual percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. En ese contexto, si el Instituto Mexicano del Seguro Social dictaminó la existencia de una invalidez definitiva, ello es motivo suficiente para considerar que la actora está imposibilitada para continuar desempeñando su trabajo u ocupación conforme a sus conocimientos, aptitudes o posición social, lo cual encuadra en la hipótesis de invalidez total y permanente amparada como riesgo en la póliza de seguro, por lo cual el ente asegurador debe pagar las obligaciones contraídas. Fíjense, qué interesante esta tesis. Confirma y corrobora lo que les dije al inicio de la plática. Los tribunales aplican e interpretan la ley en materia de seguros en la forma que más amplia protección le brindan a los asegurados. Entonces, todos los asegurados tienen de aliados naturales a los juzgadores. Si tienen de aliados naturales a los juzgadores y tienen de aliado a un experto en reclamación de seguros y tienen de aliado a un agente de seguros responsable que sabe todo lo que se debe y no se debe de hacer después de un rechazo, entonces ese asegurado
tiene muchas probabilidades de obtener una indemnización si gestiona correctamente el rechazo. Entonces, vámonos a la última diapositiva, Marcela, porque cerramos justo a tiempo. Bien, los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención a usuarios, Conducef y tribunales judiciales. ¿Qué canales tiene un asegurado al que le ha llegado un rechazo? Tiene 3 ventanitas a las que va a acudir o puede acudir. Puede ir ante la UNE, que es una ventanilla de las aseguradoras, la Unidad Especializada de Atención de Usuarios. Esa es una figura novedosa, no tiene muchos años, donde se les obligó a las aseguradoras por disposición de la ley a que tuvieran, aparte de su departamento de quejas y sugerencias, que tengan su unidad especializada de atención de usuarios. ¿Qué usuarios van ahí? Pues los que están inconformes con el rechazo o con una indemnización incompleta. No es otra cosa más que otra área de la aseguradora que está donde está la aseguradora. Quienes trabajan ahí están en la nómina de la aseguradora, van a los mismos cursos que todos los de la aseguradora, se rigen bajo los mismos principios que la aseguradora, pero que probablemente tengan alguna noción más amplia porque en algunas ocasiones son abogados. Pero son abogados de las aseguradoras, son abogados internos de las aseguradoras, no son abogados litigantes de las aseguradoras por regla general, algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, sigue siendo el mismo criterio de la aseguradora. ¿Y cómo les pruebo que sigue siendo el mismo criterio? Pues está muy fácil. En Galvo hemos ido a la UNE por estrategia, yo creo que unas 30, 40 ocasiones. Entonces, ¿qué tenemos? Que de cada 30 veces que hemos acudido a la UNE, 1, y se me hace mucho 2 siniestros, hemos logrado que lo reconsideren, que lo reflexionen y que lo reviertan. Entonces, muy poquitas ocasiones la UNE es efectiva para que consigas un pago de un siniestro. Pero ¿cuándo vamos a la UNE o por qué vamos a la UNE nosotros como abogados? Lo vamos a hacer por estrategia, con el debido cuidado, porque decir, voy a ir a la UNE y no poner atención a lo que dijiste y a lo que aportaste es muy peligroso, porque todo lo que digas ante la UNE, todo lo que firmes, todo lo que aportes, eso sigue engrosando el expediente que tiene la aseguradora, y eso que aportaste ante la UNE también se lo van a dar al abogado de la aseguradora que va a defenderla en el caso de un juicio. Entonces, la UNE, si no la sabes utilizar, si no tienes claro para qué vas a llegar, cómo vas a llegar, qué vas a decir y qué vas a pedir, es mejor no ir a la UNE. Porque ahí todo lo que digas, como lo tienes que firmar y lo tienes que aportar, ya sea digital o en algunas de las UNES te lo piden que lo presentes personalmente y te los hayan de recibido, todo lo que digas ahí va a ser también usado en tu contra. Y no es un canal efectivo para lograr que se reviertan los rechazos, porque generalmente te van a contestar lo mismo que te contestó el que te rechazó. Vamos a la Conducef. ¿La UNE o la Conducef? Puedo ir a la UNE y después puedo ir a la Conducef. Puedo ir a la Conducef y después puedo ir a la UNE. Puedo ir a las dos. No tengo problema, puedo ir a cualquiera de las dos. La ley no me impide que vaya a las dos y me da la gana de ir a las dos, o una primero que otra. La ventaja de la Conducef es que yo puedo pedir ciertos documentos e informes y puedo pedirle a la Conducef que multe a la aseguradora si no me contesta mi informe y si no me aporta los documentos que me tiene que aportar. La UNE nunca va a multar a su aseguradora porque no tiene esa facultad y es ella misma, nunca se va a multar a sí misma. La Conducef sí va a multar a las aseguradoras, sí las va a requerir, aunque sea no coercitivamente, pero sí les va a decir, oye, apórtale los documentos que te están requiriendo, oye, contéstale todo lo que él dijo en su reclamación. Por eso, cuando van a la Conducef, yo les sugiero, no utilicen esos formatitos digitales de la Conducef o la Conducef en línea. Eso lo único que sirve es para generar estadística de que alguien fue y se quejó ante la Conducef. Pero como estrategia para conocer lo que la aseguradora tiene fundamentando y motivando su rechazo, no les va a ser de utilidad a través de ese formatito que es muy parco, muy pequeño, no te da oportunidad de narrar sucintamente los hechos, y si yo no narro los hechos, no tengo respuestas. Y cuando yo voy a la Conducef,
es porque quiero obtener respuestas de aquello que todavía no he conocido, porque la pura carta de rechazo no me deja conocerlo. Entonces, si con lo que me dicen en la carta de rechazo no tengo claridad completa de su argumento, pues me voy a la Conducef para tratar de obtener documentos e informes que me ayuden a complementar, y cuando complemento, pues ya como abogado, yo preparo una estrategia y digo, ya sé qué es lo que está pensando la aseguradora, ya sé qué prueba va a ofrecer. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para que cuando uno plantea la demanda, la plantee de la mejor forma, que al momento de recibir la contestación, uno tenga ya como abogado un poquito de noción hacia dónde se va a mover el expediente y hacia dónde se van a mover las defensas y excepciones. ¿Y eso para qué sirve? Dirán ustedes, como agente de seguros. No, a ustedes no les va a servir mucho, pero les va a servir a sus clientes si los llevan con un abogado que sabe de litigio en materia de seguros, que tiene experiencia y que le incrementa la probabilidad de tener éxito a su cliente. ¿Qué ocurre con todo lo que les estoy diciendo? Que puedo ir a la UNE, pero con estrategia. Puedo ir a la Conducef con estrategia. Y por último, puedo acudir a los tribunales en una vía oral mercantil, que hoy en día les puedo decir que es un gran alivio en los tiempos, porque antes solamente existía la vía ordinaria mercantil en materia de seguros, y eso nos hacía que entre la primera instancia, la apelación, el amparo, los incidentes, nos tardáramos hasta 10, 12, 14, y tenemos un caso que resolvimos en el 2024, que ya teníamos 15 años con él. Hoy en día los juicios se van a llevar entre 24 y 36 meses, aproximadamente. En 24 o 36 meses vas a saber si te dieron la razón o no, y vas a estar cobrando sí o no. Entonces, con esto cerramos esta plática. Espero que les haya aportado elementos para hacer su trabajo de forma más exitosa, más allá de lo que lo vienen haciendo, que sigan intermediando muchos seguros, que haya muchos siniestros asegurados, y que eso nos genere oportunidades a todos, porque entre más confianza ustedes generan con sus clientes, más seguros les van a confiar, más cartera van a tener, y cuando tengan más cartera, más siniestros van a existir que tengan un seguro. Y cuando haya siniestros que tengan un seguro, también se va a incrementar la probabilidad de que alguno de esos sean rechazados, y cuando sean rechazados, pues a todos se nos va a incrementar la probabilidad de aportar y ayudar y sumarnos. Entonces, tenemos oportunidad de una o dos preguntas, por favor, Marcela. Muy bien. Laura Marcela, tienes ya el micrófono abierto. Gracias. Hola, ¿cómo está? Oiga, ahorita que estaba diciendo de lo de la incapacidad, eso me interesa muchísimo, porque cuando te piden la incapacidad del Seguro Social, a mí me tocó un cliente que lo secuestraron y es cirujano y lo laceraron sus brazos, entonces ya no podía ser cirujano, ¿no? Y entonces pedía la incapacidad del Seguro Social y el Seguro Social decía, pues sí, pero puede seguir siendo médico. Pues sí, pero pues de médico gana en ese entonces, porque estoy hablando hace como 12 años, pues gana 500 pesos la consulta, y como cirujano ganaba 8,000 o 15,000 cada consulta. Entonces, sí la ganamos, o sea, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo le haces con eso cuando te piden la incapacidad del Seguro Social? Ok, qué bueno que tocaste ese tema, porque hay personas que no son afiliadas al IMSS. Tú puedes tener un asegurado con el que intermediaste una póliza de vida, con la cobertura de fallecimiento y otras coberturas adicionales como la incapacidad. Y esa persona puede ni siquiera ser afiliado al IMSS, entonces no vas a obtener una dictaminación de incapacidad por parte del IMSS, pero puedes obtener una dictaminación de incapacidad por cualquier médico que tenga cédula y que esté autorizado en esa materia. Entonces, las incapacidades no son exclusivamente otorgadas por el IMSS, pueden ser otorgadas por cualquier galeno autorizado con cédula que conozca de esa materia de la que estamos hablando, de la incapacidad, y que pueda expedir una constancia de incapacidad. Con esa constancia de incapacidad, tú vas a ir a reclamarle a la aseguradora y van a entrar las discusiones de que si es incapacidad total, que si es parcial, que si es permanente, que si es temporal, que si puede trabajar en otra cosa, como lo que estás diciendo, Laura. La interpretación es aquella que más favorezca al asegurado. Bueno, ahí está la respuesta. Siempre que usted tenga dudas, usted siempre acuérdese, los tribunales van a interpretar a favor de mi cliente. Pero ¿cómo llego a los tribunales? Pues yo no lo puedo llevar. Si lo dejo a él solito que vaya a un tribunal, la va a regar porque no es abogado. Pues mínimo para llegar a un tribunal necesitamos llevarlo o hacerle que se conecte con algún experto en esta materia, porque si lo llevo con cualquier otro abogado
y no tiene una estrategia, ya le dije el por qué los demás abogados por sí solos no conocen de la materia de seguros. Porque yo no conozco de la materia laboral, pues porque no soy laboralista, por eso no me dedico a litigar laboral, nomás me dedico a litigar seguros. Claro, claro. Gracias. Y felicidades por sus 26 años. Gracias, ya estamos a punto de festejarlos el viernes. ¿Quién más, Marce? Tenemos otro participante, Enma, ya tienes el micrófono activo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Y yo quisiera preguntarle, usted, con base a toda la experiencia que ha tenido, si considera que el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro es violatorio de los derechos humanos. Se lo consulto porque hemos ingresado un amparo atacando este artículo, sobre todo por la violación que hemos visto, por la facultad que tiene la aseguradora de rescindir el contrato, y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Ok, el artículo 48 es el que confiere el plazo de 30 días para que la aseguradora notifique la rescisión. A eso se refiere el artículo 48, ¿es correcto? ¿Estamos hablando del mismo? Sí. Mira, ahí es muy simple. El artículo 48 es el que le da el plazo de 30 días a una aseguradora para que notifique en forma auténtica la rescisión al asegurado o al beneficiario o al contratante. Ese artículo lo que dice es, tú aseguradora tienes 30 días a partir de que conociste el hecho, circunstancia erróneamente declarada o incorrectamente declarada u omitida. Entonces, el 47 le da la facultad de rescisión y ya que tiene ella o que considera que tiene elementos para rescindir, el 48 le dice, pero tienes 30 días, no te puedes pasar más de 30 días. Y si no rescindes en 30 días, entonces entiende que renunciaste a ese derecho. ¿Qué perjuicio le causa al asegurado? Yo en mi perspectiva creo que es al revés. Se me hace muy largo el plazo de 30 días, debería ser más cortito si esa ley fuera un poquito más inclinada hacia el asegurado, que sí lo es, pero ahí creo que se puede mejorar. Entonces, si en 30 días no lo rescinde o no lo notifica, hay una ventaja, ya no lo va a poder rescindir por esa causa y no va a poder liberarse de su obligación. Pero últimamente ha habido unos criterios en los tribunales federales que dicen que la rescisión surte efectos a partir de la fecha en que se notifica, de ahí para adelante, y que el siniestro que ocurrió antes te lo deben de pagar. ¿Qué está pasando en la práctica? Las aseguradoras están abusando del derecho de rescisión y lo digo claramente, porque te rescinden y dicen, ya no te pago el siniestro que ocurrió acá atrás, cuando afortunadamente algunos juzgadores están ya diciendo, no, espérate, si rescindiste ahorita, el siniestro que está aquí atrás lo vas a tener que pagar. De aquí para adelante, ya no pagues ningún siniestro si no quieres, pero de aquí para atrás se lo vas a pagar. ¿En dónde están haciendo las aseguradoras uso abusivo de la facultad de rescisión? Están haciendo uso abusivo de esa facultad cuando ocurren los siniestros. Si te das cuenta, en el 99.99% de los casos, las aseguradoras rescinden después de que ocurrió un siniestro. No me ha tocado ni una sola rescisión por omisiones o inexactas declaraciones de una póliza de seguro donde no haya un siniestro que estén pretendiendo evitar el pago. Tenemos a otra persona aquí. Muy bien. Licenciado, ya tiene activo su micrófono. Oye, en la incapacidad total y permanente en el rechazo sabemos que tenemos que apoyarnos en un médico con especialidad en medicina del trabajo. Yo tuve un caso que batallé mucho porque efectivamente el Seguro Social, tú sabes que siempre le da largas y se tarda hasta 2 años en darte la capacidad definitiva. Y la persona con un cáncer, la persona no podía ni sostener un vaso de agua y ellos decían que no, que nomás le estaban dando las puras incapacidades parciales. Entonces yo me fui con un médico con especialidad en medicina del trabajo y saqué una certificación donde él dice que la persona está postrada en cama debido a un cáncer en el cerebro que tenía el señor. Y aún así el Seguro Social pues no quiere admitir la incapacidad definitiva. Y yo presenté ese certificado de médico especialista y aún así la aseguradora realmente no querían pagarlo. Al final lo arreglamos por el lado comercial, pero yo siempre me quedé con la duda de decir, a ver, ¿qué se hace ahí? Porque no todos vamos a poder estar arreglándolo por el lado comercial, cuando realmente es un derecho que tenemos. ¿Qué se sugiere ahí, aunque la compañía nos diga que tiene que ser del Seguro Social?
Ok, tú tocaste un tema que es el más importante en mi punto de vista. Ni tiene que ser del Seguro Social, ni tiene que ser de un médico con especialidad en medicina del trabajo. Cualquier médico con cédula profesional que tenga expertise en esa materia puede dictaminar una incapacidad total, parcial, permanente o temporal. Cualquier médico. La aseguradora puede pedir lo que quiera y lo hemos visto 1000 veces. La aseguradora pide porque el pedir no empobrece. Y entonces cuando pide y pide y pide, mucho de lo que pide ni siquiera tiene sustento legal ni tiene sustento contractual. Y es cuando ustedes de repente dicen, oye, me está pidiendo cosas que no me hacen sentido. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pedirle que o que me pague o me rechace con lo que ya le di. Pero lo más importante de lo que tú dijiste ahorita es que ni tiene que ser una opinión del IMSS. Si no es afiliado al IMSS, no le van a dar esa constancia. No tiene que ser un médico especialista en medicina del trabajo y puede ser por cualquier médico que sea experto en esa materia. Cuando tú tienes ese dictamen, lo que tú vas a hacer es reclamar el pago y te van a rechazar probablemente. Y te van a decir, no te pago porque no lo emitió el IMSS. Va a estar bien fácil si te dice que no te paga porque no emitió el IMSS el dictamen. Porque tú, como abogado, le vas a decir, ¿y dónde dice que yo tengo la obligación de aportarte un dictamen del IMSS? ¿Y dónde dice que si no es del IMSS no vale? ¿Y dónde dice que si no es por el IMSS no te obliga a pagar la indemnización? ¿Te fijaste todas las preguntas que hice? Y se me pueden ocurrir otras más ahorita. Entonces, para cuando te vuelva a pasar, no ocupas ir a gestionar ante el IMSS, no ocupas un médico especialista en medicina del trabajo y simplemente ocupas un dictamen. Entonces, ¿qué te pasó ahí? Pues te pasó lo que dije hace rato, que fuiste a gestionar a ver si te pagan un pago es gratis y si te lo pagaron, pero no todo el mundo tiene esa probabilidad y entonces hay que tener mucho cuidado porque todas esas gestiones pudieron no haber terminado en un beneficio para tu cliente. Muchas gracias. Que tengan todos un buen día. Gracias por su tiempo, su espacio y nos vemos el próximo mes.